Y comenzamos estirando el tiempo, su eliminación o proximidad para algunos aspectos del espacio significa la resurrección. En la segunda sección de este capítulo ya se dijo que el tiempo es una construcción de la conciencia. El tiempo es creado en relación con el espacio por los pensamientos de las personas. Para las personas con un estado de ánimo convencional puede decirse que la introducción del tiempo es muy útil e incluso indispensable. Crea muchas comodidades. Tenemos, por ejemplo, un horario de tren o de avión. El horario garantiza el orden y la seguridad. Y el concepto del tiempo se utiliza en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Crear tiempo significa también crear información y crear espacio. Un espacio en el que existe el tiempo y que esto significa la vida para los resucitados. Извините, вы делаете запись? Y el tiempo, como acabo de decir, se genera a través de los pensamientos humanos. Por eso nosotros somos capaces de estirar, de eliminar, de aproximar el tiempo con la ayuda del pensamiento. Y teniendo en cuenta que en la conciencia de las personas se ой, извините, не могу. Y teniendo en cuenta que las personas en un determinado estado de conciencia, hay muchos fenómenos que están relacionados con el tiempo, como por ejemplo eh, el concepto del fallecimiento. Para ellos queda claro que alargar el tiempo o alejando la resurrección efectivamente puede tener lugar.
Podemos considerar el tema que nos ocupa desde un ángulo ligeramente diferente también. En relación con los conceptos de vida y resurrección, estirar el tiempo o eliminarlo o aproximarlo o alejarlo pueden conducir realmente a la forma de pensamiento de la resurrección. Y la introducción de una forma de pensamiento provoca un cambio en la estructura de la realidad. Permítanme explicar ahora el término forma de pensamiento. Una forma de pensamiento es una estructura percibida a través de la mente humana que se relaciona con el volumen de información que se llama pensamiento. Si así tomamos un espacio de pensamiento, se puede imaginar que esto es una forma de... Muchas emisoras. Así que de hecho una forma de pensamiento es una forma geométrica concreta que contiene un pensamiento humano. Si tomamos un espacio de pensamiento, se puede imaginarlo o entrar directamente en él. Entonces, por ejemplo, una mesa es una configuración de información, una silla es otra y una persona es otra tercera. Así pues, una forma de pensamiento no es más que una forma que corresponde a una información debido al pensamiento que contiene. El resumen es bastante sencillo. Una forma de pensamiento es una forma de pensamiento que contiene alguna información específica. Como he dicho, una forma de pensamiento se percibe a través de la conciencia humana. Cuando se enfrenta a un objeto en la vida, puede mirarlo desde diferentes ángulos. Si se trata de un avión, por ejemplo, se puede mirar, por ejemplo, la cabina, las alas o la cola. Lo mismo ocurre con la forma de pensamiento. Como es un objeto real, una forma real,
La percepción de esta permite a su mente tocarla desde diferentes ángulos. Y al igual que con un avión, se pueden ver diferentes elementos de este. En este caso también, cuando la conciencia toca diferentes lados de la forma de pensamiento, percibe como si fueran diferentes pensamientos. Pongamos un ejemplo concreto. Eh, digamos, por ejemplo, que una persona fue a la tienda a comprar una botella de agua mineral. La forma de pensamiento contiene la idea de la persona que compra el agua mineral, pero no solo eso. La forma de pensamiento también contiene la idea de a dónde va, qué camino tomará y quizás tenga que vestirse para ello si es invierno. Todo esto y mucho más está contenido en esta forma de pensamiento. No. En términos científicos, se puede decir que una forma de pensamiento contiene muchos parámetros semánticos. El escaneo de una forma de pensamiento en busca de estos parámetros, es decir, el procesamiento de la información contenida en la forma de pensamiento, puede realizarse a diferentes velocidades según el nivel de desarrollo de la persona. Y la diferencia puede ser bastante significativa. Una persona en un estado de conciencia mundano suele percibir solo una parte de una forma de pensamiento. Si el nivel de desarrollo espiritual de la persona es lo suficientemente alto, la percepción de la forma de percepción de pensamiento se produce de forma simultánea desde todos los lados, es decir, completa e instantánea. Otra aplicación práctica del concepto de forma de pensamiento también debe considerarse. Eh, Se trata del control de los sistemas técnicos. Vamos a investigar esto. Tenemos el siguiente hecho.
Según los parámetros geométricos, las formas de pensamiento se conectan necesariamente con una de las manifestaciones del alma. Así es la vida. Así es la realidad de la situación. El pensamiento está ligado jerárquicamente al alma, ya sea directamente, lo que es poco frecuente, o indirectamente a través de la estructura de la experiencia acumulada. Por lo tanto, la forma de pensamiento tiene el control proveniente directamente del alma. Debido a que el alma reacciona a la realidad del plano fundamental, el intercambio de la forma de pensamiento con el mundo exterior se retrasa, se ralentiza, o incluso está ausente durante algunos periodos de tiempo. Así, la forma de pensamiento se controla directamente desde el alma. Por lo tanto, el impulso proveniente del mundo exterior no puede alcanzarla ni cambiarla, por lo que el control del pensamiento es el sistema de control más seguro. A primera vista parece que los medios técnicos deberían ser los más estables en el control de la tecnología. Y parecen ser más estables que el pensamiento, aunque en la realidad no es así. De hecho, el pensamiento es el sistema más estable. De hecho, el pensamiento es más estable y por tanto el control de la técnica por el pensamiento o la forma de pensamiento es el tipo de control más fiable. Hay un ejemplo concreto para ilustrar este punto. Supongamos, por ejemplo, que un avión vuela con el piloto automático. El contacto entre el vehículo, en este caso el piloto automático, y el entorno exterior es permanente. Y esto supone un peligro potencial importante.
el piloto automático podría, por ejemplo, ser inutilizado de alguna manera, de alguna manera. Si el sistema de control es un pensamiento, de hecho, puede no tener ningún contacto con el entorno. Y aunque en principio, por supuesto, existe un contacto entre todos los elementos, de lo que se trata aquí es el momento del contacto. El contacto realizado por el pensamiento podría ser instantáneo, mientras que el contacto del piloto automático, tanto con la aeronave como con el entorno exterior, es permanente. Y si el contacto del pensamiento de control de la aeronave es instantáneo, el entorno exterior ya no es capaz de cambiar ese pensamiento. Por lo tanto, la aeronave puede volar con seguridad a lo largo de la ruta prevista y la atravesará independientemente de las circunstancias. Lo que me gustaría señalar es que también se puede incorporar un elemento de seguridad a un pensamiento. La capacidad de hacerlo se basa en la inmunidad del pensamiento frente al entorno exterior. En el equipo de transmisión de información, y el control mediante el pensamiento, y con el control mediante el pensamiento obtuve una patente de invención. Volvamos a la cuestión del uso de las formas de pensamiento para la resurrección. Eh, Cuando creando una forma de pensamiento, se puede resucitar el cuerpo en cualquier lugar, incluso en aquellos lugares en los que, supongamos, no hay un entorno apropiado para la vida.
O sea, donde no hay, por ejemplo, aire, sino solo vacío. Sin embargo, si la forma de pensamiento se crea de manera correcta, entonces el oxígeno y todo lo demás que se necesita surgirá en ese entorno en lugar del vacío y todo estará bien. Una vez me pidieron que restaurara una planta de interior muerta hace tiempo. Creé la forma de pensamiento correcta y la planta revivió y se puso verde. Aunque no había agua y la tierra hacía tiempo se había secado. La forma de pensamiento correcta cambia el entorno externo de la forma necesaria. ¿Cómo se pueden explicar este tipo de fenómenos? Estos fenómenos se basan en el siguiente principio fundamental. El mundo está formado por estructuras que interactúan, por lo cual cambiar una estructura cambiará todas las demás estructuras también. La percepción y la conciencia son una de las estructuras del mundo. Así que cambiando las percepciones y la conciencia podemos cambiar el mundo. Por eso la realidad reacciona a la forma de pensamiento y le responde. Y nuestro reto es conseguir que la respuesta de la realidad a una forma de pensamiento de resurrección conduzca a la propia resurrección. De hecho, esto es como enseñar a la realidad. Sí, la realidad está construida de tal manera que puede ser entrenada, se le puede enseñar. Uno puede, por ejemplo, sentarse tranquilamente y comenzar una práctica. El objetivo de esta práctica es el siguiente. Hay que entrenar la realidad de tal manera que se rinda y al final agregar la resurrección.
Así la realidad se ve como un entorno controlable y entrenable. Hay también otra forma de ver estos procedimientos. Aunque la realidad siempre, aunque en realidad siempre son los mismos, solo que con palabras diferentes. Para una persona con un estado de conciencia ordinario, en un espacio donde hay un concepto de tiempo, existe también el concepto de vida. Nosotros introducimos la palabra resurrección y comenzamos a moverla. Removerla, acercarla, colocarla en diferentes posiciones en relación con la vida. Y nosotros entramos inmediatamente en el espacio del tiempo, donde el concepto de la vida coincide con el elemento de su eternidad. La resurrección es instantánea. En la segunda parte de este capítulo hablé de la resurrección de una persona cuando entra en una célula espacial del tiempo, del espacio y del tiempo. También hablé del hecho de que una persona que tiene una interrupción de los eventos también puede entrar en una célula de ese tipo. O sea que se entra en esa célula y comienza a vivir de nuevo. Le voy a dar un ejemplo de esto. Hay muchos casos en los que una persona desaparece repentinamente, a menudo delante de todos. Un minuto estaba allí hablando con alguien y de repente ya no estaba, como si se hubiera desvanecido en el aire. A veces reaparecía tiempo después con la misma ropa, la misma edad. Y para él la desaparición era imperceptible. Le parecía que era solo un instante, aunque podía ser 100 o 200 años después.
Era como si el hombre hubiera caído por una grieta del espacio-tiempo y ahora estuviera de nuevo con nosotros. Si una persona ha desaparecido durante un largo periodo de tiempo, su ropa, su discurso, sus palabras y sus expresiones revelan una época diferente. La esencia de este fenómeno es que en estos casos la persona cae en un espacio donde el tiempo no existe. También me refería a estos casos cuando durante la discusión del principio 2.3 hablé de la interrupción temporal de los eventos para alguna persona.